El día de hoy vamos a hablar de emprender. Tenemos hoy dos invitados que son dos emprendedores que han trabajado mucho para que Tenerife de alguna manera esté en primer lugar dentro de cada uno dentro de su área, dentro de su trabajo. Es un placer para nosotros empezar hoy hablando por primera vez de gastronomía en Ciudades de la Moda, porque creemos que la gastronomía cada vez más trabaja con el diseño y el diseño con la gastronomía. Entonces, para nosotros es un reto interesante y es un placer poder tener a Marcos Tabillo, que ahora mismo es el chef de uno de los restaurantes más potentes que tenemos en la isla, que hace un trabajo muy interesante. Nos viene a contar qué trabajo está haciendo dentro del proyecto que es el restaurante Aborigen. Os voy a dejar con Marcos que nos cuente la historia que hay detrás de cada plato, de cada sabor de su restaurante y por qué es tan importante el diseño detrás de cada una de sus obras, que en realidad sus platos son obras de arte. Yo os invito a que después se queden para ver la ponencia de Macarena Bilbao, que es otra emprendedora que tiene su trabajo ahora mismo llevado a todo el mundo, desde Tenerife. Yo creo que es muy interesante también su trayectoria y que nos cuente un poco cómo desde Tenerife consigue vender su trabajo a todo el mundo y estar en revistas de todo el mundo también. O sea que hoy es un día para aprender mucho de estos dos invitados que seguramente nos van a contar cosas muy interesantes sobre su trayectoria. Os dejo con Marcos Tabillo y pido por favor un aplauso para empezar su charla. Gracias. Take a step, then the other one. The way always begins under our feet. My story starts in Okinawa, Japan, from where I left many years ago in search of my essence. I traveled to Lima to meet to my living memories, my family. New sensations, flavors, and influences appeared in my life. Now, nothing could stop my travel. I heard about some volcanic islands with character and continued my search towards the origin. Here, the flavors, colors, and textures come alive in my hands. My name is Sadao Nada, and I am here to show you. Bueno, primero que nada, darles las gracias por estar aquí. Estoy encantadísimo de participar en el CEMAT y por supuesto, muchas gracias a Cristina por llamarme y por pensar que lo que hago es tan interesante como para estar en un evento tan especial como este, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más interesante que yo puedo contar, independientemente de la relación que tiene la cocina y la gastronomía con el arte, con el diseño y con todo este tipo de cosas, es que es mi relación con Canarias, mi relación de amor y odio de tantos años, de vivir fuera y vivir por razones precisamente contrarias a las que tengo ahora. Yo pertenezco a esas personas ya de una cierta edad que viajaron como viajan los jóvenes hoy. En aquella época, cuando yo era joven, viajar no era tan fácil, entre otras cosas porque los españoles no éramos tan bienvenidos como ahora en el resto del mundo y hacíamos una fila en todos los países donde llegábamos, resto del mundo, y ahí estábamos nosotros. Y también porque era difícil viajar, era caro, teníamos la peseta, y yo pues por circunstancias de la vida y porque nunca me acostumbré a estar quieto especialmente en Tenerife, pues empecé a viajar y a conocer el mundo y de pronto se me abrieron muchísimas posibilidades y me di cuenta de que lo que quería era eso, lo que quería era disfrutar de la experiencia que era poder conocer todo lo que hay por ahí, que hoy en día es tan fácil para todos ustedes. Pues para mí fue un regalo de la vida, ¿no? Y un regalo de la vida también fue volver a Tenerife, después de tantos años pensando que
Aquí no había nada que hacer, que era muy complicado, que Canarias cambia muy lentamente, que todo es difícil, que es verdad. Pues de pronto, por circunstancias de la vida, yo estoy viviendo fuera, vivía en Brasil últimamente, y se me presenta un problema familiar y tengo que volver, pero tengo que volver no con la idea de quedarme, pero sí que cuando llego aquí y veo la magnitud del problema y cómo se complica todo, pues definitivamente tengo que dejar el que consideraba mi país de adopción definitivo, que era Brasil, y quedarme aquí en Tenerife a cuidar de mi familia, porque, bueno, pues porque se hicieron viejos. Y uno cuando vive fuera se olvida que los demás también se hacen viejos, pierde la visión del tiempo y pierde ese vínculo con su territorio, con su tierra. Entonces me quedo aquí en Canarias, me quedo a cuidar de mi familia y bueno, pues de pronto empiezo a darme cuenta de que no me estaba quedando aquí solamente por cuidar a mi familia o por todas estas cosas que conlleva, sino porque lo veo como que de pronto la vida, por otras circunstancias, nació mi pequeña, mi mujer se quedó embarazada, todo este tipo de cosas, de pronto me doy cuenta de que todo me llevaba a quedarme aquí y ya no había otra posibilidad que volver a mi tierra y disfrutar de ella, lo que no había hecho hasta ahora. Entonces, mi visión en ese momento es: la vida te ha dado la oportunidad de hacer algo por tu tierra. Y eso no le pasa a todo el mundo. Y entonces pues dije, pues lo tengo que aprovechar. Y todos esos conocimientos que había adquirido durante tanto tiempo por el mundo y con tantas experiencias y tantas vivencias de vida, pues los convierto o los llevo, los dirijo a la gastronomía. Todo comenzó haciendo sushi, que era un poco lo que hacía. Ahí pues comencé a progresar en la cocina. Ya desde Brasil pues ya hacía cocina allí y todo eso me fue llevando a ir haciendo cocina en Tenerife, pero yo siempre veía que cada vez que quería cocinar algo, todo lo relacionaba con Canarias, lo relacionaba con lo de aquí. Entonces empecé a darme cuenta de que mi cocina tenía que ver o iba dirigida a este territorio, ¿no? Y pues cada día todo me llevaba más a Tenerife, a Canarias, a relacionar mis platos y mi forma de cocinar con Canarias, y durante un montón de tiempo hice un proceso de fusión de lo que yo hacía y lo que quería o lo que yo me iba dando cuenta que quería hacer, hasta que llegó o aparece en mi vida Aborigen y lo que no tenía ni idea cómo se iba a llamar. Tenía claro que tenía que hacer una cocina de Canarias, tenía claro que tenía que hacer algo que... Bueno, veo que hay personas aquí que participaron incluso en ese proceso creativo y me di cuenta de que tenía que hacer una cocina canaria. Entonces, claro, no podía hacer cocina tradicional. Para una persona como yo, tan rebelde, tan viajera, no podía limitarme la tradición y no podía limitarme un recetario tan estrecho, tan limitado como el de la cocina canaria. Y entonces pensé en diseñar una nueva cocina de Canarias y le puse el nombre de Cocina de Archipiélago, y a partir de esa idea empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Cuando uno quiere inventar algo nuevo, cuando uno quiere... Porque en el fondo crear algo es inventarlo, es no copiar. Y claro, son tantas dificultades para hacer algo diferente y algo especial y algo que realmente nadie pueda decir que no es canario, que me estresaba. Me daba mucho miedo el tener que de pronto asumir ese riesgo. Y bueno, pues gracias a un grupo de personas que me ayudaron en todo ese proceso, como siempre me ayuda gente, pues comencé a desarrollar lo que hoy en día es una cocina que es una cocina nueva, que representa esta tierra y que es darle una oportunidad a esta tierra de cocinar de una forma diferente. Lo que más me ayudó a hacer esto fue el
vincularme con mi tierra. Lo que no me había pasado hasta ahora, que era viajar por Canarias y divertirme, como nos divertimos todos, con sus playas, con sus cosas, con sus ciudades, con sus pueblos, con su gente. Yo empecé a vivirlo de otra manera, empecé a vivirlo desde el punto de vista cultural. Empecé a vincularme con historias, con personas que me iban contando cosas, que me iban dando ideas, que me iban aportando conocimiento para yo desarrollar esta cocina. Y esa vinculación con el territorio, el vincularme de nuevo con mi tierra, de pronto me despertó, me encendió la luz. Y lo que logró el vincularme con el territorio fue la memoria. De pronto, de tanto viajar por Canarias y tanto conocer cosas de aquí, de pronto me vino todas las memorias que yo tenía de toda mi vida. Todos aquellos recuerdos de niños, todas aquellas cosas que me sucedieron cuando tenía la edad de Lola, que está aquí, pues para que se hagan una idea cómo era la vida en esa época, me llevaron, me separaron de mi hermano porque tenía celos y me llevaron a Playa San Juan y viví allí unos cuantos meses con una profesora que me daba clases a mí solamente y separado de mi familia. Mi padre venía una vez a la semana y todas esas vivencias me volvieron. Me recordé toda esta relación que yo tenía con San Marcos, porque mi padre casualmente se llamó Marcos, llamarse José, y que yo decía, pero ¿por qué siempre me llevan a sitios donde hay un Marcos, donde está San Marcos? A Icó, a la playa de San Marcos, a Tegueste, la romería de San Marcos. Y todas estas cosas me empezaron a venir y de pronto me di cuenta de que había encontrado lo que quería hacer, que era una cocina que contase la historia de Canarias. No la historia de los libros, sino la historia que me cuentan las personas. Y empecé a viajar de nuevo por Canarias y a ir apuntando todo lo que me contaban. Porque imagínense lo que es hacer una nueva cocina, diseñar una nueva cocina, donde hay que hacer recetas de cocina. Es complicado porque ¿cuánto tiempo ha tardado en crearse la cocina canaria? Siglos. Entonces, hacer muchas recetas de cocina, como para decir, tengo ya una cocina diseñada, pues era muy complicado. Entonces se me ocurrió la idea de que lo mejor que podía hacer era un recetario de historia. Y ese recetario de historia era interminable, porque tenía tantas historias que no iba a poder hacer nunca todos esos platos. Entonces, mis libros de recetas son libretas que contienen historias que me han ido contando las personas. Y yo esas historias las fui relacionando con la historia de Canarias, pero no estos 5 siglos que nos contaron desde pequeños, que parece como que antes del siglo XV no existió nada, ¿no? Y aquí antes del siglo XV hubo otros 15 o 20 siglos donde vivió gente que es nuestro origen, que son aquellos indígenas que conocemos un poco generalizado con el nombre de guanches. Y de pronto empecé a darme cuenta que los canarios de hoy en día y los canarios de aquella época son los mismos. No solamente nos parecemos físicamente, posiblemente, en algunos casos, sino que las costumbres de los canarios actuales y esas costumbres que nos hacen españoles diferentes son las mismas que tenían los aborígenes, pero por una razón muy evidente. Los nuevos colonos que llegaron tuvieron que buscarse la vida igual que se la buscaron los bereberes que llegaron antes, porque Canarias era un lugar tremendamente inhóspito, porque no tenía prácticamente nada. O sea, había agua, había cereales, había algunas frutas y poco más, y el mar. Entonces, pues, esos nuevos colonos, esos canarios del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, tuvieron que vivir igual que los aborígenes, exactamente igual. Hasta hace 100 años los canarios prácticamente vivíamos igual. Todavía hay gente que vive en cuevas, hace 100 vivían muchos en cuevas. Pues todo ese conglomerado de cosas me hizo crear una cocina que al final no era lo importante. De pronto todo esto se convirtió en que la cocina ya no era importante. Lo importante había pasado a ser territorio, memoria, ¿y a qué me llevaba todo eso? A identidad. La identidad pasó a ser lo primordial en el diseño de este restaurante que ya llevamos un año y poco abiertos y
Y al final yo lo que transmito o lo que quiero transmitir a las personas que vienen a él o a las personas que escuchan hablar de él es que Canarias tiene una falta de identidad tremenda. O sea, nosotros nos hemos desvinculado del territorio totalmente y eso nos ha hecho perder la memoria. Cuando éramos pequeños, todos teníamos un tío o un familiar en el campo al que íbamos a visitar. Hoy en día casi nadie tiene familiares en el campo y los que lo tienen no lo visitan ya. Y si lo visitan, ya no parece a aquellos familiares que vivían en el campo. Y ese pérdida de vinculación con el territorio es lo que nos ha hecho perder la identidad. Si pensamos en comer, en lo rico que es comer, en lo bueno que es probar cosas, sorprendernos, tener experiencias gustativas y experiencias de recuerdos por medio de la comida, pues crear identidad por medio de la comida es muy interesante porque uno come y parece como que le va directo a la sangre. Entonces yo entendí que la forma que yo había pensado para buscarme la vida era la de intentar recuperar la identidad en Canarias. Y eso es un poco lo que hacemos por medio de una cocina como las que le he hablado y con el diseño de un formato de restaurante donde todo lo que es vajilla, puesta en escena, la parte oral, cómo explicamos los platos, todo lo que contamos en el restaurante, incluso la cocina es totalmente abierta, no tenemos un cristal ni tenemos una pared, los cocineros salimos a las mesas, explicamos los platos, no solamente los explica la gente de sala. Entonces todo esto, lo que pretendíamos, lo que pretendemos crear es identidad en las personas. Yo pienso que si yo les pregunto a los jóvenes que hay aquí en símbolos de identidad de Canarias, pues muchísimos me dirán pues cosas como el tete, el pío pío, una horita menos, que bien se vive en Canarias, las cholas, todo este tipo de cosas que hoy en día salen en los anuncios como signos de identidad de esta parte de España que es muy interesante, como les explicaré ahora. Y yo creo que la identidad no es eso, la identidad es vincularse con el territorio, con tu historia, entender por qué eres como eres, por qué los canarios somos tan diferentes de cualquier otro español, por qué tenemos tanto que ver con los latinoamericanos, por qué físicamente muchos de nosotros somos tan diferentes al resto. Todo este tipo de cosas, eso es para mí es identidad. O sea, lo demás es todo hacernos igual que los demás. Y si en unas islas que están en medio del Atlántico, donde la gran mayoría de la gente es blanca, pero estamos en África, pertenecemos a Europa, tenemos una vida de primer mundo, tenemos hospitales como los tienen en cualquier sitio del mundo, tenemos hoteles de primer nivel, no tenemos riesgos de enfermedades, es decir, somos un sitio muy, muy especial. Vivimos en un lugar que, si lo analizamos todo esto que digo, no existe ningún otro igual en el mundo. No hay ningún sitio como este. No hay ningún sitio en medio de África donde tengan una vida de primer mundo y donde pertenezcan a Europa y tengan todos los derechos que puede tener un europeo, como por ejemplo viajar por el mundo, ¿no? Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención ver cómo, que era lo que me enfadaba con esta tierra, cómo esto era un lugar turístico donde venían turistas, pero que lo menos que le interesaba era precisamente esto, lo que nos hace diferentes del resto. Y entonces decidí un día, pues, hacer este tipo de cocina, pues, para ver si de alguna manera consigo que la gente o los jóvenes, pues, se identifiquen con su tierra y vuelvan a creer en que somos especiales. Tenemos que cambiar esto, tenemos que hacerlo un sitio interesante, tenemos que hacer un sitio donde la gente venga porque somos diferentes. No podemos hacer un sitio donde la gente venga a
a comer lo mismo que puedo comer al lado de su casa, en Madrid, en Berlín, en Londres. Aquí necesitamos vender identidad en todos los sentidos, no solamente en la restauración, sino en cualquier tipo de profesión y de negocio, porque al final, si queremos tener un turismo especial, interesante y que nos permita pues, dejar de tener, por ejemplo, pobres, que es curioso que con 11 meses de turismo al año sigamos teniendo pobres, cuando en otros sitios solo con 5 no los tienen, pues tenemos que vender lo que nos diferencia de los demás. No podemos continuar vendiendo lo mismo que venden todos. Y un poco pues lo que diseñé fue esta forma de poner a Canarias en un lugar que le corresponde, porque creo que los canarios de hoy en día pues somos bastante diferentes que aquellos canarios que agachaban la cabeza y que nos parecía que todo lo de fuera era mejor que lo nuestro, ¿no? Eso, por desgracia, todavía sucede un poco, pero creo que estas nuevas generaciones ya han aceptado que somos igual que el resto del mundo y que podemos diferenciarnos y ser especiales. Bueno, para que se hagan una idea de lo que les hablaba de las historias y cómo se diseña un plato, nuestro proceso creativo en el restaurante no tiene nada que ver con un proceso creativo normal de un restaurante cualquiera. Nosotros no diseñamos, como en principio, recetas, sino lo que hacemos es buscamos una historia y esa historia la vamos convirtiendo en un plato. Les voy a poner un ejemplo que creo que me van a entender mejor. Una vez fui al Hierro, y alguien me dijo que los higos, en el Hierro, las higueras se daban como té en el casamiento. Cuando se casaba una chica en el Hierro, su padre le daba una higuera. Entonces, claro, a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque digo, ¿cómo se puede regalar una higuera y no se regala un terreno donde hay higueras, ¿no? Y claro, es que en esa época, si nos trasladamos a 3 o 4 siglos antes, el que tenía una higuera tenía seguridad alimenticia, porque el higo era posiblemente un ingrediente nutricional fundamental en aquella época. De hecho, lo fue para los aborígenes tanto que se convirtió en su moneda de cambio. Cuando llegaban barcos aquí en aquella época, intercambiaban cosas que traían por higos. El higo pasado, el higo seco, todo ese tipo de... Entonces, esa historia, a mí, yo lo que hice fue vincularla con la parte indígena, con la parte aborigen, y la convertí en un plato. Me contaron que se envolvía el higo en rúcula, me contaron que los aborígenes lo freían en manteca de ganado, y entonces pues, bueno, le fui dando forma a la historia. Al final diseñamos un plato, no sé si ha salido por aquí el plato, diseñamos la vajilla, pensamos en qué técnicas utilizar, pensamos en cómo iba a ser la puesta en escena, y lo último de todo fue la receta. Entonces, la receta es lo menos importante en mi restaurante. Es un restaurante que no tiene nada que ver con un restaurante normal, porque imagínense lo que es hacer un restaurante donde la receta es lo menos importante. Pero porque al final lo más importante que nosotros vendemos es identidad y es lo que es mi propuesta gastronómica. Cuando hacemos una cocina tan especial, por decirlo de alguna manera, todos los que vivimos en esta experiencia dentro del restaurante, todo el personal que por supuesto participa en este proceso creativo continuamente conmigo, yo no hago nada solo, siempre los demás chicos son todos jóvenes casualmente, el único mayor soy yo, y todos participan en este proceso. Pues lógicamente llega un momento en que nos cansamos y empezamos a necesitar un cambio. Empezamos a necesitar pensar en otra cosa que no sea Canarias, y que es un poco lo que le pasa a los jóvenes, ¿no? Parece como que... Entonces, pues, para ello hemos diseñado, que es un poco lo que les quería contar como final de mi ponencia, hemos diseñado un formato de dar de comer, de forma de dar de comer, que se llama The Table, la mesa, donde participan personas que no se conocen. Hemos hecho una mesa enorme de 16 personas que no se conocen, se sientan en una misma mesa y nosotros les contamos todo esto que yo les estoy contando ahora,
in situ, allí. Les vamos cocinando delante de ellos, les contamos por qué se nos ha ocurrido mezclar esto con esto, pero sobre todo lo que hacemos diferente a lo que hacemos todos los días es utilizar los productos que nos dé la gana, cocinamos como nos da la gana, contamos las historias que nos dé la gana, ya no nos limitamos a Canarias y entonces pues convertimos ese evento, que para esas 16 personas es muy especial, en lo que podría ser nuestro recreo dentro de ese mes duro de trabajo que tenemos en el restaurante. Al final, The Table se convierte en nuestra diversión culinaria para el resto del equipo y para mí, por supuesto. Entonces, les quería enseñar como final de la ponencia este vídeo que refleja lo que es The Table, que me parece un concepto muy interesante para que, si algún día se atreven, pues venir y disfrutar de él. Ahora les despido. I know gorillas with the triggers that's gonna banana clippers and playing with the biggest missiles. These niggas is knocking over vehicles. These niggas ain't waiting just to see niggas. These niggas ain't trying to hear these niggas. These niggas like chopping down trees, niggas. These niggas want you breathe and they squeeze, niggas. These niggas hit the weed and they leave, niggas. Gee, niggas, if you got 2 hoes, you need to let one go. 2 Lambos, you need to let one go. All these drones, why y'all smoke drone? There's an iron sky, I'm trying to let y'all know. Ain't no standards, I'ma set one though. Big ass bag, but no mask and no. All that wolf, we need to let that go. That bone, then I'ma get that home. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por atenderme y por pasar este ratito conmigo y les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias. Muchísimas gracias por ese paseo maravilloso que nos has dado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo, quiere preguntar algo a Marcos. Simplemente por curiosidad. Simplemente por curiosidad, porque soy mitad brasileña, mitad española. Ah, bueno. Me gustaría saber qué influencias de Brasil, si es que las hay. ¿En la cocina? ¿En la cocina? Sí, en un restaurante. En la cocina pocas, la verdad. Pero siempre he tenido ganas de hacer algún restaurante y creo que tarde o temprano haré algún conceptito así que tenga que ver con cocina brasileña. Pero sí que es verdad que Brasil para mí es una influencia continua. Yo creo que me convertí en alguien especial en Brasil. Para mí Brasil es el país, aparte del país más bonito del mundo, es un país que te acaba de curtir como persona. Es un país donde tuve muchísimas experiencias negativas y positivas, pero que yo volví a España y de pronto al poco tiempo me di cuenta de que ya no era el mismo. Fue muy importante Brasil y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Gracias. Yo imagino que dentro del proceso creativo que has desarrollado, que nos has comentado, has parado para pensar en tus propias historias también con la comida, en tu relación con la comida, ¿no? y con los sabores. Claro. ¿Cuál es tu primer recuerdo de sabor o de...? Bueno, lo he contado en algunas ocasiones. Cuando mi abuelo y mi abuela eran cocineros. De hecho, tienen una historia muy bonita porque mi abuelo era cocinero en un barco en la época de la guerra, y en un barco mercante normal, y entonces pues siempre su segundo de cocina fue con él todo el rato. Todo el tiempo cocinó con él en ese barco y siempre estuvo en ese barco. Él era de aquí, canario, y entonces pues un día el segundo de cocina decidió irse a otro barco a trabajar de chef. Y en ese, se cambió de barco y al poco tiempo un submarino alemán hundió el barco. Para mi abuelo fue terrible y justo cuando llegó a Nueva York se enteró de que el barco de su amigo lo habían hundido. Mi abuelo ya no quiso embarcarse más, se fue a una pensión
a dormir, que le habían dicho que era de unos canarios que vivían en Nueva York, y ahí conocí a mi abuela, y luego se volvieron los dos para Canarias juntos, y ella también era cocinera, y tenían los dos su hotel aquí. Tenían un hotel en Nicó de los Vinos, y ella y mi abuela tenían un hotel aquí en Santa Cruz. Entonces, imagínate lo que era mi casa cuando yo nací, con unos abuelos cocineros ya mayores, que estaban todo el rato en casa, eran las personas con las que yo estaba todo el tiempo. Y recuerdo que cuando volvía del colegio, había un momento que era para mí el más importante, el más especial de siempre, que era cuando llegaba a casa y abría la puerta y olía a tomate. O sea, el tomate de antes no huele como el de ahora. El tomate era un olor que dejaba la casa llena. Entonces yo sabía ya que mi abuela me había hecho jugo de tomate, que era lo más que me gustaba del mundo. Entonces me iba directo a la nevera, abría la nevera, cogía el jugo de tomate, y justo en ese momento, cuando me lo iba a beber desde el jarro, decía, seguro que me está mirando. Y miraba y veía a mi abuela que me estaba mirando escondida, porque sabía que me iba a beber el jugo de tomate. Entonces ese aroma para mí... Y siempre intento buscar un tomate que huela así, pero todavía no lo he encontrado. No has llegado todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Mai, ¿no quieres preguntar nada, Marcos? Son muchas preguntas, ¿no? Ella quiere. Por favor. Nuestra querida María Luisa, curadora de la exposición que está ahora mismo en el Museo de Bellas Artes y que está abierta a visitas hasta el domingo. Gracias, Cristina. Disculpa, llegué un poquito tarde porque tengo una vida un poco complicada y me he perdido las charlas anteriores, he seguido el programa y a duras penas he podido, bueno, pero estoy aquí. La verdad que, claro, llegué tarde, me sabe a poco, nunca mejor dicho, me sabe a poco. Me gustaría, me imagino que nos darán pues las señas de tu local y esto, porque esto hay que catarlo, no solamente escucharte. Espero que sí. Porque esto es con todos los sentidos, ¿no? Incluido el gusto, el oído, en fin, todo. Antes hablaban de la influencia de la cocina de Brasil, ¿no? Pero hace unos años pude tener la participación mínima, pero fue una participación interesante, en un libro de recetas de cocina sobre la influencia de la cocina portuguesa en Canarias. Claro. Se publicó un libro, la autora es una gran cocinera, no se ha dedicado sino a cocinar para sus hijos, su marido y demás, que es Ana Hernández. Ana y Manuel Antonio es catedrático de oftalmología, ya jubilado, profesor de la Universidad de La Laguna. Y entonces él, como compensación a Ana, que transcribió las recetas de cocina de su abuela portuguesa al castellano antiguo, porque el manuscrito es del siglo XIX, Claro. El libro es magnífico, porque te habla, el prólogo es de Alejandro Ciuranescu, me encargaron ilustrarlo, de dibujo. Las fotografías son de Manuel Antonio, que es un catedrático de oftalmología, pero un gran fotógrafo, un artista de la fotografía genial. Incluso hizo el cálculo de calorías, proteínas de cada uno de los platos, él como médico. El libro se ha reeditado y se publica en varios idiomas, en inglés, en francés, en alemán. Y yo creo que es un libro que deberían de conocer, ¿no? Y es esto, la esencia es la influencia de la cocina portuguesa en los sabores de la cocina canaria. Y son las recetas canarias del siglo XIX, de Ana Hernández. Libro Sí, muy interesante. Fíjate que la influencia de Portugal en Canarias es importantísima. Yo me atrevería a decir, sin equivocarme, de que prácticamente es igual o más que la española. Los canarios tenemos la gran mayoría apellidos portugueses, aunque ahora sean con Z, eran con S. Y la razón es histórica. Cuando la corona de Castilla y Aragón y la de Portugal se unen y deciden emprender en la conquista de Canarias, toda esa larga conquista, donde Tenerife fue la última conquistada, ya se llegó a América y todavía no se había conquistado Tenerife. El mundo, una vez que se conquista América, el mundo se divide en dos. El Tratado de Tordesillas dice que todo lo que está para este lado es de Portugal y todo lo que está para este lado es de España. Entonces, en ese momento, Brasil se queda para Portugal y el resto de Latinoamérica es para
es para España. Por eso sucede lo que sucede, que ese país tan grande es portugués parlante y el resto hispanoparlante. Y Madeira y Azores, pues son portuguesas, y Canarias debería haber sido portuguesa, pero no lo fue porque dentro de ese tratado decían que todo de aquí para acá era de Portugal menos Canarias, porque Canarias era la base y el lugar más importante dentro de todo este entramado de la conquista, donde habían dejado, donde el Mediterráneo, que era el mundo más importante, o el negocio más importante del mundo en ese momento, se traslada al Atlántico desde el momento que se conquista o se conoce América. Entonces los portugueses colonos llegaron a Canarias casi en la misma cantidad que los españoles. Y las influencias en algunas islas como La Palma, por ejemplo, y algunas partes de Tenerife y de otros muchos, son tremendas. Nosotros estamos hasta en la forma, hasta en las palabras que decimos, son muchísimas portuguesas. Y hay una cosa que les quería contar que seguramente que les llama la atención, que cuando se conquistó Canarias, aquí vivían los aborígenes, pero en Azores y en Madeira no vivía nadie, están totalmente deshabitadas. Y el reino de Portugal decidió que había que llevar colonos allí. Entonces, claro, para tú comenzar una vida desde el principio en un sitio que no hay nadie, tienes que llevarte personas que puedan manejar la ganadería, que puedan tener agricultura, y decidieron llevar a canarios aborígenes para Madeira y Azores. Y Madeira fue poblada con canarios. Y esos canarios, después de mucho tiempo y después de haberse rebelado, porque al final en vez de como colonos fueron como esclavos, después de haberse rebelado contra la corona portuguesa en varias ocasiones y llevarse las cabras para las montañas y dejar las ciudades sin leche, decidieron volverlos a mandar para Canarias, cristianizados y con apellidos españoles, con apellidos portugueses. Y de ahí que tantos canarios tengamos apellidos portugueses, y posiblemente muchísimos de esas personas que tienen apellido portugués tienen origen indígena bereber. Bueno. Qué maravilla, podemos estar escuchando aquí historias, ya tenemos ganas de ir al restaurante, que nos cuentes más. ¿El restaurante dónde está, Marcos? ¿Perdón? ¿El restaurante dónde está? Cuéntanos dónde está el en, aborigen. En la Casa Duque, en el Hotel Mensei, el hotel que ahora lo tiene Iberostar. Recuerdan que siempre hubo una casa por encima del hotel que mucho tiempo no perteneció al hotel, pero en la última reforma que hizo el Cabildo para darle la concesión a Iberostar, pues agrupó toda esa zona y la Casa Duque, famosa Casa Duque, donde vivía la familia aquella, pues pasó a formar parte del hotel, y allí tenemos nosotros el restaurante. Estamos dentro del hotel, pero somos independientes. O sea que si quieren visitarnos, no tienen ni que entrar al hotel, tienen una entrada desde la calle, justo debajo del parking aquel que hay allí. Ahí estamos y ahí les recibiremos con... ¿Y la página web es? Nuestras historias de Canarias. ¿La página web? aborigenrestaurante.com.